¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por atendernos, ¿eh? Usted está viviendo en Washington, ¿no? Yo vivo cerca de Nueva York. En Nueva York, perdón, en Nueva York, perfecto. Guillermo, quería preguntarle, bueno, y tomar contacto con usted para que unos días antes de las elecciones nos diera su opinión, ¿no? Sobre lo que puede pasar después de las elecciones y si es posible, es viable que se pueda llevar adelante la política de dolarización que hoy está proponiendo cada vez con más fuerza Javier Milei. Sí. Bueno, mira, obviamente los resultados de la elección del domingo van a ser muy determinantes de que pasen las próximas semanas, Claro. porque tenés distintos candidatos con posiciones bastante diferentes y en general los mercados, y particularmente el mercado cambiario, tienden a mirar hacia el futuro y a descontar lo que viene por delante. Entonces, está claro que eso puede ser importante. Entonces, para ponernos en un extremo, supongamos que lo que sugieren las encuestas de que el candidato Milei, que aparentemente de acuerdo a las encuestas va adelante, suponiendo que ganara en primera vuelta, bueno, eso es un mandato importante digamos, un mandato político importante a un candidato que está proponiendo la dolarización y que dice que es una decisión tomada. De la misma forma, todos sabemos que la dolarización, que el gobierno no tiene dólares para la dolarización, no hay ninguna capacidad de conseguir la cantidad de dólares que son necesarios para poder hacer la dolarización al tipo de cambio actual, y por lo tanto, para poder dolarizar va a tener que, la moneda va a tener que subir mucho. Ujú. Entonces, o el tipo de cambio va a tener que subir mucho. Entonces, si el tipo de cambio va a tener que subir mucho, y bueno, la gente lo va a anticipar a eso, y la semana que viene, si en esas circunstancias, uno se imaginaría que va a haber mucha demanda por dólares. Ujú. Si por el otro lado el candidato que gana fuera Massa, bueno, la gente va a descontar que va a continuar con esta política fiscal irresponsable de reducciones de impuestos sin reducciones de gastos, de déficit fiscal, de monetización, y eso va a tener un impacto rápido sobre la forma en que la gente está operando y probablemente también lleve a un salto de la moneda. Ahora, por último, si el candidato que emerge ganador es Patricia Bullrich, hoy tenemos a Melconian en los diarios diciendo que un tipo de cambio de 500 parece más razonable, y por lo tanto eso es bastante más bajo que el tipo de cambio actual, y sosteniendo que va a mantener el peso, que va a operar con una economía, moviéndose hacia una economía que él llama más racional, y yo creo que eso puede ayudar a que las ansiedades alrededor del mercado cambiario se hagan un poco más difusas, y por lo tanto esperaría más tranquilidad en el mercado en la semana que viene si la que gana es Patricia Bullrich. Ujú. Así que creo que un poco ese es el escenario, es la propuesta de dolarización sin dólares que implica tipo de cambio más alto y que puede llevar a que la gente se mueva en esa dirección, la propuesta difícil de entender de Massa porque no hay una propuesta económica concreta. Ellos dicen que van a reducir el déficit, pero lo que hacen es aumentarlo, y por lo tanto se hace muy difícil entender qué van a hacer, y creo que la elección es que después de 15 meses del ministro Massa, que pasamos de una inflación del 4% al 12%, en la cabeza de la gente no le va a dar mucha confianza de que volvamos al 4% rápidamente, por lo tanto creo que se puede desestabilizar. Y la opción de Patricia Bullrich con algunas indicaciones, al menos de su candidato, de que no van a buscar una mega devaluación del tipo de cambio que puede llevar a tranquilizar un poco las aguas en la próxima semana. Y, Veremos por qué lado vamos. y es posible la dolarización en el caso que gane Javier Milei. Él dice que Mire, posible tiene, siempre. tiene 30.000 millones de dólares. ¿Están esos Claro, 30.000? exacto.
No, eso no existe. Esos 30.000 millones de dólares no existen. Para empezar, hoy tenemos menos 10.000. Es decir, hoy no hay dólares en el Banco Central, al contrario, debemos dólares a diestra y siniestra, y el ministro Massa ha anunciado que ahora vamos a deber 6.500 millones más al gobierno de China. Así que para cuando llegue el 10 de diciembre, si esta política se mantiene, ya no van a ser menos 10.000 o menos 12.000 como la gente esperaba, sino van a ser menos 15 o menos 16.000 millones que va a tener el Banco Central. Eso es menos. Y para dolarizar hacen falta por lo menos 30.000 millones de lo positivo. Así que el hueco es de más de 40.000 millones. Claro, tenemos que cerrar un agujero de 45.000 millones o 46.000 millones de dólares para poder equiparar la base monetaria, ¿no? Sería... Exacto, para recuperar la base monetaria, para poder cubrir las LELIQ, que son los pasivos del Banco Central, que son la contraparte de los depósitos de la gente en los bancos, y por supuesto eso hoy no está disponible, eso no hay nadie que esté dispuesto a prestar, no solamente ese monto, no hay nadie que esté dispuesto a prestar, punto. Claro. ¿Okay? Entonces todo lo que, esto es hoy una promesa incumplible en el sentido de hacer una dolarización al tipo de cambio actual en las condiciones que hoy está la economía argentina. Es decir, el tipo que hoy tiene 1.000 pesos no le van a dar inmediatamente $1 a cambio de eso porque no hay esos dólares, ese dólar no está, no lo pueden inventar. Entonces, eso es imposible. Ahora, puede que inventen alguna otra solución, digamos, por ahí ellos hablan de una dolarización en la cual van a darle curso legal al dólar y el peso va a seguir circulando y uno va a poder elegir entre transar en dólares o pesos y llamarían a eso dolarización, por más que no dolarizan los pesos que la gente tiene, a eso probablemente lo llamarían dolarización para hacer publicidad política. Y bueno, eso también va a llevar a una hiperinflación, porque la gente, ¿qué van a hacer con los pesos? Se lo van a querer sacar de encima para conseguir dólares. Así que tampoco sería necesariamente una buena solución, pero bueno, es posible que una cosa así la disfracen de dolarización y la vendan como dolarización. Ahora, lo que la gente tiene en la cabeza hoy cuando piensa que Milei va a dolarizar, no es factible, no es real, no existe hoy alguien que esté dispuesto a poner la cantidad de dinero que es necesaria para poder llevar adelante la dolarización. Guillermo, ¿y por qué hoy el dólar paralelo se fue para abajo? No sé si usted desde Nueva York, bueno, lo puede analizar, seguramente tiene información, pero hoy el dólar está en 905 pesos después de que había tocado 1040, ¿no? Hace un par de días. Sí, es difícil saberlo, la verdad es que yo no sigo con tanto detalle ese mercado. Lo que te puedo decir es que todos los reportes son de que estaba el microcentro porteño lleno de policías con perros. Sí, pocas operaciones. Claro, que el mercado está... A mí la forma que me lo describieron desde Buenos Aires fue... hay un feriado bancario sin haber declarado feriado cambiario sin haber declarado feriado cambiario. Exacto, claro. Fue como que la verdad que no hay operaciones en el contado con liqui, no hay operaciones en el dólar blue, no hay ningún tipo de operación de esto, el mercado está súper ilíquido, no se puede hacer nada de volumen en ninguna dirección. Y bueno, la verdad es que no te sé decir qué pudo haber empujado esto. También puede haber sido el anuncio de que tenían 6.500 millones adicionales para intervenir. Un operador de financiero me dice, están revoleando para bajar todo, ANSES revoleó los bonos, bajaron el ROFEX también, es decir, están interviniendo en el mercado, también en el gobierno, ¿no? Para tratar de bajar el dólar previo a las elecciones. Sí, eso lo han venido haciendo en los últimos días, se ven los números y en los volúmenes de transacciones, etcétera, se ve mucho de eso. Así que es muy posible de que haya un aumento importante de intervención del gobierno. Ayer, por ejemplo, en estos días hubo mucha intervención en el ROFEX, que es el mercado de futuros. Así que sí, yo creo que esa explicación es bastante razonable.
Ahora, hasta ahora nunca habían conseguido domar mucho el blue. El blue es posible que lo hayan domado junto con la intervención en los segmentos financieros, con poniendo a la policía en el microcentro. Excelente, sí, o sea, lo bajaron con la pero policía. Eso dura muy poco, ¿ok? Yo justamente en las conversaciones con este amigo de Buenos Aires le decía, esto me hace acordar al 89, cuando Alfonsín también puso la policía en Buenos Aires, y terminó ocurriendo que 2 semanas más tarde los que te vendían el dólar en paralelo eran los policías. Claro, sí. Que estas cosas tienen las patas cortas, digamos, la realidad no se puede tapar poniendo perros en la calle Florida. Así es, así es. ¿Por qué Javier Milei despierta tanta inquietud y tanta preocupación en los mercados, siendo que es un economista, se supone ortodoxo, liberal, clásico, libertario? A ver, porque no pone precisión en sus cosas y porque lo que dice no parece ser realizable. Entonces es más dogmatismo que una cosa práctica. Los mercados son ante todo pragmáticos y quieren ver que las cosas se puedan hacer. Entonces, cuando Javier Milei dice que va a recortar con la motosierra 15 puntos del gasto y el mercado le pide precisiones, después empiezan a darle vuelta y que dice no, son 15 puntos en 30 años, que obviamente para los mercados y para cualquier argentino 30 años no existe. Argentina mira al día siguiente, imagínate si va a mirar a 30 años plazo. O cuando te dice que va a recortar 5 puntos y después te larga esos números que no llegan a sumar ni 3. Entonces, la verdad es que es la imprecisión de los anuncios, la falta de tener los pies sobre la tierra, el dogmatismo, las tendencias autoritarias con las cuales se manifiesta, no parece estar dispuesto a convivir con otros poderes, todas estas cosas, digamos, en una democracia hay un sistema, los americanos llaman de checks and balances, de controles internos, para lo cual el Ejecutivo tiene que convivir con el Legislativo y con el Poder Judicial. Milei no va a tener ninguna capacidad de control de esto y no parece dar señales de estar dispuesto a convivir. Todo esto genera mucha ansiedad de qué es lo que va a terminar haciendo. Entonces, bueno, creo que eso es la razón por la cual hay bastante incertidumbre sobre cuál es la dirección que va a tomar el país y la economía, y hay mucha preocupación porque al final del día la sensación de muchos es de que Milei lo que va a traer es otro gran desencanto, en este caso en particular de la juventud, que no va a ver los cambios que hoy creen que van a terminar viendo, y ese gran desencanto puede llevar el péndulo a moverse en alguna otra dirección y hacer poco viable generar los cambios que hoy son tan necesarios para que Argentina funcione. Y entonces eso no genera entusiasmo en nadie que tiene experiencia de mirar otros países y de ver cómo se hacen las cosas cuando aparecen estos candidatos tan mesiánicos, tan dogmáticos como Milei, que al final del día son más retórica que sustancia, y al no haber sustancia no se generan los cambios, y si no hay los cambios es muy difícil imaginar que puedan satisfacer a sus votantes, y en definitiva a los pocos años el péndulo se va en otra dirección. Bueno, lo dijo algo muy parecido a eso, dijo Guy Sorman, filósofo, periodista, economista, liberal francés, que dijo algo así como que él lo había tenido de alumno a Javier Milei, y dijo, el problema es que si es elegido, algo que es posible que ocurra, y todo sale mal, saldrá mal porque está totalmente loco. La gente dirá, de eso se trataba el liberalismo, locos destruyendo aún más el país. Es decir, hay mucha gente que tiene miedo de que un economista que es visto como promercado, por su temperamento, por su falta de estructura, por su falta de equipos y por su falta de preparación para la gestión, termine siendo un emblema negativo, ¿no?, para una economía de mercado. Sin duda, creo que es una buena descripción
de la preocupación que se ve afuera con respecto a personajes como Milei. Basta mirar las editoriales periodísticas de los medios que son bastante liberales en el mundo, como The Economist, que son todas bastante, todos lo miran con mucha preocupación. Mucha ¿no? preocupación, mucha preocupación. Mira lo que dice Guy Sorman, que hizo una nota para el ABC de Madrid. Dice: es terrible, el problema de Milei es que dice que es liberal. Fue mi alumno en Buenos Aires. En primer lugar, es un loco. Y solo en segundo plano es liberal. es lapidario, ¿no? Sí, efectivamente. Y de hecho, antes era muy... antes él era un keynesiano acérrimo. Él se convirtió al liberalismo hace unos cuantos años, pero hoy tampoco se presenta él como un liberal. Él dice ser un anarcocapitalista. El liberalismo en general no es anárquico. Por el contrario, el liberalismo quiere un gobierno fuerte, con capacidad, con mínimas regulaciones, pero que se cumplan, con un gobierno que dicte justicia y donde la justicia funcione, con sistemas que proveen seguridad, que se defiendan los derechos de propiedad. El liberalismo en general, en la mayor parte del mundo, no es un sistema anárquico. Y Milei se autodefine como anarcocapitalista, que digamos, él querría explotar un gobierno, digamos, que querría que no haya Estado. Y bueno, si bien en Argentina el Estado le ha fallado a la gente, es muy difícil imaginar una democracia que funcione sin un Estado presente, sin un Estado que más o menos cumpla las cosas básicas. Guillermo, ya que estás en este tema, te voy a hacer escuchar un audio de lo que dijo Milei y lo comentamos brevemente antes de terminar la charla, a ver qué te parece. Dijo Milei: entre el Estado y la mafia, prefiero la mafia. Claro, exacto. De hecho, si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia. Porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente y sobre todas las cosas, la mafia compite. En cambio el Estado no admite competencia, quiere el monopolio de la fuerza, quiere el monopolio de la emisión monetaria. ¿Con qué derecho, si tú no quieres pagar impuestos, vas a poder, por ejemplo, circular por las calles? ¿Vas a poder ir a un juzgado para que zanjen un litigio que tienes con un vecino? Pero digo, ¿y por qué tengo que tener, por qué la justicia tiene que ser pública? Digo, ¿por qué no pueden ser árbitros? Digo, ¿por qué no puedo elegir un árbitro? Digo, ¿por qué no? Hoy tranquilamente las calles podrían ser privadas. ¿Acaso cuando vos pasás por una autopista no tenés un lector? Sí, claro. Bueno, entonces, vos tranquilamente podrías instrumentar un sistema de lectura donde las calles pueden ser privadas, ¿sí? Donde cada uno se encarga de su calle, y eso le genera ingresos. Unas cuantas verdades. Las siguientes empresas... Bueno, Guillermo, no sé si escuchaste, ¿te llegó bien? Sí, perfecto. Bueno, sí, la mafia compite, el Estado no es confiable, es más confiable la mafia porque compite, más allá de matar, ¿no? Claro, te mata. Claro, él preferiría que los monos impartan justicia en Rosario. Claro. A ver, mire, es una agrupación privada. Milei plantea una todo. utopía. Milei plantea una utopía en esa entrevista. Esa utopía, obviamente, como todas las utopías, es irrealizable. Muchas veces estas utopías han llevado a situaciones muy peligrosas de las sociedades y a situaciones de disolución social cuando se plantean, que terminan en grandes costos para las sociedades. Yo estimo que Milei, que dentro de todo es un hombre inteligente y que va a tener responsabilidades, si gana el gobierno, va a tener responsabilidades importantes, va a tratar de aterrizar sus ideas en alguna cosa un poco más sensata. No me lo imagino cediendo el rol de la justicia a árbitros privados. No me imagino que el tipo llegue a un punto donde ponga un sistema de medición de tráfico para cobrar los peajes cuando uno transita por la ciudad. De hecho, no ocurre en ninguna ciudad del mundo. Así que claro. Todo esto son utopías, son planteos teóricos que a la hora de implementar tienen que ser cosas mucho más razonables. Ahora, lo que te muestra es un candidato que se presenta como candidato a presidente
que no tiene los pies sobre la tierra, que plantea propuestas que están muy alejadas de lo que es práctico, de lo que se puede hacer, y que está bastante solo, y eso en definitiva asusta bastante, porque uno escucha a alguna de la gente que va con Milei, o los ve actuar a alguna de la gente que va con Milei, y es preocupante. Las declaraciones de su candidata a diputada Lila Lemoine ayer sobre el tema de la paternidad, de que los padres pueden de renunciar a la paternidad en caso Exacto. de que la mujer engañe al hombre con no cuidarse para tener sexo, por ejemplo. Anda a probarlo, ¿no es cierto? Es imposible, pero bueno, Anda a sola probarlo, idea, ¿no? de que alguien conciba una cosa así en un país donde el 70% de los padres que tienen que hacerse pagar la cuota mensual no la paga, por la razón que sea, es realmente demostrar estar totalmente fuera de sincronía con donde están los problemas de fondo del país. De la ¿no es cierto? realidad, sí, sí. Claro, igual, a ver, ese planteo que le hace el periodista en Chile no es un planteo reciente, hecho el mes pasado, pero también, digamos, yo no creo que el candidato Milei esté satisfecho con su presentación en esa entrevista, porque en un país con los problemas de narcotráfico que tiene hoy la Argentina, hablar de que prefiera las mafias al Estado, también te muestra un tipo que tiene una concepción que no es realista. Pero que no es la no primera va vez, en- no es la primera vez que lo dijo. Hubo una vez que No. habló en TN y habló varios minutos de manera elogiosa de la mafia de Al Capone, y lo decía con toda seriedad, por ejemplo. Claro. Porque él, cuando él se siente encerrado, él se aferra a los dogmas de su visión anarcocapitalista. Ujú. Y entonces, ese es su refugio. Como eso es tan extraño al resto de la sociedad, eso le permite a él, en su visión, lucirse y salir airoso de este tipo de desafíos, Ujú. porque como eso no puede ser desafiado en sí, ¿cómo se hace prácticamente esto? O dame ejemplos de dónde funcionan ese tipo de medidas, ese tipo de políticas. Entonces, como ese tipo de cosas no las hace, o nadie se lo plantea, entonces él se siente cómodo en ese planteo. Ujú. Ahora, yo insisto, no creo que Milei presidente vaya a ir en esa dirección. Lo que pasa es que cuando uno vota, uno tiene que pensar que está votando a una persona por su carácter, por sus ideas de fondo, por su personalidad, por su capacidad de tomar decisiones en situaciones muy difíciles, por su capacidad de discernir quién va a pagar los costos, porque inevitablemente gobernar es distribuir, es distribuir costos en general, y no da la sensación de que Milei sea un tipo que tenga esa capacidad de hacerlo, porque ya te digo, cada vez que enfrenta Equilibrio el equilibrio emocional. necesario, porque cada vez que enfrenta estas cuestiones, él se refugia en sus dogmas, Claro. y los dogmas no nos van a sacar del brete en el que estamos como país. Así es. Guillermo, ha sido un placer. Gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. Hasta luego. Guillermo Mondino, economista desde Nueva York, en Estados Unidos, analizando toda la realidad argentina, un economista brillante de la Argentina.